7:32 de la mañana. Vamos a charlar un poquito con Pablo Stefanoni. Él es un experto en temas latinoamericanos, sobre todo jefe de redacción de Nuevas Sociedades, historiador. ¿Cómo estás, Pablo? Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, qué despelote que se armó con la CELAC, ¿no? Que es un organismo que no es muy importante, que es un organismo de reunión de países latinoamericanos y caribeños que va a sesionar la semana que viene, el martes, aquí en Buenos Aires, con Alberto Fernández como presidente, y hay mucha discusión acerca de países que están invitados, particularmente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Sí, es notable, porque bueno, la fortaleza de la CELAC es que están todos, ¿no? Creo que esa fue la cosa. Y esta polémica es interesante porque efectivamente en Argentina hay toda una campaña ahora, incluso Patricia Bullrich llamando a detener a Maduro, ¿no? Cosas así, que choca bastante con la actitud que tuvo Sebastián Piñera cuando fue presidente pro tempore y le entregó el mando, entre comillas, a Raúl Castro, y incluso se sacaron la foto y no temió Piñera ser acusado comunista, ¿no? Incluso le hizo un chiste, le dijo, mire, don Raúl Castro, esto es por 1 año y no por 50. La presidencia pro tempore. Claro. Y Raúl Castro cuando terminó le escribió también un chiste diciendo, sí, ya dejé el cargo, no se preocupe. Además le dijo, tengo 83 años, no voy a vivir mucho más, no sé, aunque somos longevos los Castro. Entonces se procesaba de una manera que todos sabían que, bueno, están todos en la CELAC. Y me parece que esa es también su ventaja, porque la idea de excluir presidentes hasta ahora no funcionó mucho para los objetivos que se proponían, que era avanzar en la democratización de algunos países que lo necesitan, ¿no? De hecho, Estados Unidos va a mandar al asesor para las Américas, Chris Dobb, va a estar... o sea, no es un foro al que Estados Unidos hoy con Joe Biden esté boicoteando, digamos, porque no es parte de Estados Unidos, pero manda un representante. Además, en Venezuela me parece que es un poco la situación a destiempo, porque justamente en Venezuela se está tratando de avanzar en negociaciones, la presidencia interina, entre comillas, del presidente encargado de Guaidó ya se acabó como experiencia. Entonces hay un momento más bien donde se trata de buscar una solución de manera un poco más constructiva, porque todos saben que la idea de un derrocamiento de Maduro no funcionó, ¿no? Digo, más allá de la valoración moral sobre esa estrategia, la verdad es que no funcionó. Entonces creo que la cumbre está marcada, como decías, creo que la importancia de la CELAC es que es lo que va quedando frente a la crisis de la integración, y que están todos ahí, aunque no van a estar todos en la cumbre, porque AMLO parece que no va, Lasso tampoco, pero va a estar Lula, que va a ser el gran invitado, ¿no? Porque Brasil, hay que recordar que vuelve a la CELAC con Lula, Bolsonaro se había ido. Bolsonaro se había ido. Claro, AMLO, el presidente mexicano, que no viaja a ningún lado, López Obrador. AMLO no viaja, básicamente. No viaja, y Lasso, que es el presidente de Ecuador, que es un presidente que tiene mala relación con Alberto Fernández, buena con Macri, es un empresario, ¿no? Que tuvo como jefe de campaña también a Durán Barba, pero que hay un lío bárbaro porque hay una ex ministra, Rafael Correa, asilada en la Embajada Argentina. Está condenada por corrupción y se quedó a vivir en la Embajada Argentina con el consentimiento argentina, y ese caso tiene bastante tensa la relación de Ecuador con Argentina. Sí, que también podría ir y pedir y hablar de eso, ¿no? Porque también un poco me parece que es esa la idea de que haya, me parece que la fortaleza es que hay presidentes de distintas ideologías y distintas actitudes frente a la política, a la democracia y todo, pero también me parece que eso da espacio justamente para que se discutan temas. De hecho, seguramente Venezuela va a estar, se va a discutir en distintos ámbitos, en los pasillos, lo que sea, más allá de lo formal, que bueno, hay siempre una serie de objetivos, ¿no? Diálogo birregional con Europa, el tema de China, pero creo que bueno, el retorno de Brasil y Lula va a ocupar, creo, muchos... claro, porque además viene, ¿no?, de sufrir este intento de golpe Lula a poquísimos días de asumir. Todavía en Brasil tratando de entender, me parece, hasta dónde. Está claro que eran tenés los bolsonaristas fanáticos que empezaron, ¿no?, a acampar inmediatamente después de la asunción de Lula, planteando que no era un presidente legítimo porque creen las noticias o lo que el propio Bolsonaro alentó, ¿no?, que era el no reconocimiento del triunfo de Lula. Pero la pregunta ahí es, ¿cuánto aval tenía dentro del ejército, la policía, las fuerzas militares, este golpe, ¿no? Este intento de tomar los poderes por asalto en Brasil.
Sí, orgánicamente ninguno, pero parece que había en distintos niveles, bueno, muchos bolsonaristas que quedaron de la gestión, ¿no? En inteligencia. También un dato que circulaba es que el organismo de inteligencia estaba un poco paralizado en la transición y había obviamente bolsonaristas en diversos niveles, Claro. como, bueno, se vio con el gobernador de Brasilia, en las policías. También, por ejemplo, hubo cambios en Fuerza de Seguridad. Por ejemplo, alguien destacaba el otro día en una intervención que la policía rodoviaria, la de tránsito, que normalmente en Brasil hacía las multas de tránsito, con Bolsonaro se fortaleció mucho y incluso se militarizó. Entonces, ahí había mucho bolsonarismo. Entonces, claro, quedó bolsonarismo en el Estado, ¿no? Claro. Y yo creo que muchos de esos, individualmente o en pequeños grupos, hicieron cosas, qué sé yo, abrir las puertas, cosas que se decía, ¿no? Decir dónde estaban las cosas cuando entró Claro. la gente. Y después mucha gente llegó de manera bastante ingenua, ¿no? Se veía mucha gente sacándose selfies, cosas así, que no, como sin la conciencia real de lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Y después muchos terminaron sorprendidos de que fueron detenidos, cuando, bueno, es bastante obvio que si entras a un congreso y rompes todo, quizás te detienen, ¿no? Y Pablo, te pregunto, por último, estamos hablando a partir de la cumbre de la CELAC, digamos, todos estos presidentes que van a venir el martes a la Argentina, salvo Daniel Ortega, que no viene. Hay algunos, no sé si vendrá Bukele, el de Salvador, porque hay algunos personajes bastante particulares, pero me pregunto qué está pasando en Perú. Dina Boluarte, la presidenta interina, con esta mega manifestación llegando del sur a Lima, ayer con la toma de Lima. ¿Cuál es el descontento? ¿Qué pasa hoy en Perú, Pablo? Bueno, Dina Boluarte repite que está firme, lo cual siempre cuando un gobierno repite mucho que no va a irse, que no va a renunciar, que está firme, siempre refleja algo y es lo que está pasando en Perú con unas protestas que empezaron en el sur tras la destitución de Pedro Castillo y ese intento de cerrar el Congreso y la detención de Castillo. Provocó protestas en el sur, pero que se fueron extendiendo a distintos sectores de Perú y que piden básicamente que se adelanten las elecciones para este año. El gobierno dice que es imposible y las adelantó a 2024. ¿Te acordás que Dina Boluarte juró hasta 2026? Eso no fue sostenible. Y ahora está con un discurso de mano dura con las protestas, diciendo que es caos, desorden, que son actos delincuenciales y vandalismo que no van a permitir, que es protesta violenta, preparada, etcétera, etcétera, y que va a caer todo el rigor de la ley, lo cual es una especie de aval a la policía que está, bueno, siendo muy cuestionada por la violencia y muchos más de medio centenar de muertes por estas protestas. Y ahí lo que llaman en Perú mucho de terruqueo, que es la forma que llaman en Perú cuando se acusa de terrorismo a los que protestan, ¿no? Entonces, obviamente que en las protestas hay un poco de todo, ¿no? Y hay economía, gente que viene de la economía ilegal, informal, todo tipo de cosas, pero básicamente son protestas bastante grandes de gente que siente que lo sacaron a Castillo, pero quedó a cargo unas élites y un parlamento que son muy impopulares. El parlamento tiene 9% de aprobación según las encuestas. Claro. Muchos sienten que el parlamento ese lo sacó a Castillo, pero no se fue, se quedaron ellos. Entonces, si se van todos. Esa es un poco la idea. Si se va Castillo, se van todos y se convoca elecciones. Y la sensación es que hoy Dina Boluarte gobierna con el apoyo de la derecha, como se vio en la ratificación de su premier, de su jefe de ministros por el Parlamento, que fue votado por los bloques de derecha y tuvo el voto en contra de la izquierda. Claro. Bien, Pablo Stefanoni, jefe de redacción de Nueva Sociedad, es historiador, escribe sobre América Latina y acaba de escribir un texto súper interesante también sobre Bolivia. Hay tanto pasando en estos países de América Latina, es un momento de mucho cambio, muchas direcciones distintas también. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta luego. 7:41 de la mañana.